En Corea del Sur existe una empresa tan poderosa que muchas personas dicen que no es solo una compañía, es prácticamente un país dentro de otro país. Una empresa que fabrica teléfonos, televisores, barcos, rascacielos, microchips e incluso seguros de vida. Una empresa que representa una enorme parte de toda la economía del país. Esa empresa es Samsung. Pero lo que mucha gente no sabe es que detrás de este gigante tecnológico hay algo aún más sorprendente. Samsung no está controlada por miles de accionistas anónimos. En realidad, está controlada por una sola familia, la familia Lee, una dinastía empresarial que durante más de 80 años ha construido uno de los imperios corporativos más grandes del planeta. Y según muchos expertos, su influencia es tan grande que ha llegado a afectar la política, la economía y hasta el futuro de Corea del Sur. Esta es la historia de cómo una familia pasó de vender pescado seco y fideos a controlar una empresa valorada en cientos de miles de millones de dólares. Y cómo ese poder terminó convirtiéndose en algo mucho más grande que una simple compañía. Todo comenzó en 1938. En ese momento, Corea todavía estaba bajo ocupación japonesa. El país era pobre, la industria era prácticamente inexistente, y la mayoría de la gente trabajaba en el campo. En medio de ese contexto, un joven empresario llamado Lee Byung-chul decidió fundar una pequeña empresa comercial. La llamó Samsung. La palabra Samsung significa 3 estrellas. Lee eligió ese nombre porque quería que su empresa fuera grande, poderosa y duradera, como las estrellas en el cielo. En sus primeros años, Samsung no tenía nada que ver con tecnología. La empresa se dedicaba principalmente a exportar pescado seco, frutas y fideos. Era un negocio pequeño, pero Lee tenía una visión mucho más grande. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur comenzó un proceso acelerado de industrialización. El gobierno quería transformar el país en una potencia económica. Y para lograrlo, necesitaba grandes empresas capaces de competir a nivel mundial. Fue entonces cuando nació un modelo económico muy particular, el sistema de los chaebol. Los chaebol eran enormes conglomerados familiares, empresas gigantes que recibían apoyo del gobierno a cambio de impulsar el crecimiento del país. Samsung fue uno de esos conglomerados, y con el apoyo del gobierno, la empresa empezó a expandirse rápidamente. Primero, entró en la industria textil, luego en seguros, después en construcción. Cada pocos años, Samsung añadía un nuevo sector a su imperio. Pero el movimiento más importante ocurrió en la década de 1960, cuando la empresa decidió entrar en el mundo de la electrónica. En ese momento, Corea del Sur no era conocida por fabricar tecnología. Los productos electrónicos más avanzados venían de Japón o Estados Unidos. Pero Samsung quería cambiar eso. En 1969 se fundó Samsung Electronics. Al principio la empresa fabricaba productos simples, televisores en blanco y negro, refrigeradores, lavadoras, nada demasiado innovador. Pero Samsung tenía una estrategia muy clara: aprender, copiar, mejorar. Durante décadas, la empresa invirtió enormes cantidades de dinero en investigación y desarrollo, y poco a poco empezó a competir con las compañías más grandes del mundo. En los años 80, Samsung ya estaba produciendo semiconductores, uno de los componentes más importantes de toda la tecnología moderna, y esa decisión cambiaría el futuro de la empresa para siempre, porque décadas después, Samsung se convertiría en uno de los mayores fabricantes de chips del planeta. Pero mientras el imperio crecía, algo más estaba ocurriendo detrás de escena. El poder dentro de Samsung estaba siendo preparado para pasar a la siguiente generación, porque para Lee Byung-chul, Samsung no era solo una empresa, era un legado familiar, y ese legado debía permanecer dentro de la familia Lee. Cuando el fundador murió en 1987, el control del imperio pasó a su hijo, Lee Kun-hee, un hombre que transformaría Samsung de una empresa grande en un gigante tecnológico global.
Pero su liderazgo comenzó con una declaración sorprendente, una frase que se volvería legendaria dentro de la compañía. Cambien todo, excepto a sus esposas y a sus hijos. Lee Kun-hee creía que Samsung tenía un problema. La empresa producía muchos productos, pero no eran los mejores, y en un mundo cada vez más competitivo, eso no era suficiente. Así que decidió hacer algo radical: reinventar completamente la cultura de la empresa, cerrar fábricas ineficientes, despedir ejecutivos y obligar a la compañía a enfocarse en calidad, no solo en cantidad. En 1995 ocurrió uno de los momentos más simbólicos de esa transformación. Lee Kun-hee reunió a miles de empleados en una fábrica. Frente a todos ellos, ordenó destruir más de 150.000 teléfonos defectuosos. Los dispositivos fueron apilados en una montaña gigante. Luego, fueron aplastados y quemados. El mensaje era claro: Samsung ya no iba a aceptar mediocridad. A partir de ese momento, la empresa comenzó a cambiar rápidamente. Los productos mejoraron, el diseño se volvió más sofisticado, y la marca empezó a competir directamente con empresas como Sony, Nokia y Apple. Pero mientras Samsung crecía, también crecía algo más: la influencia de la familia Lee. Porque aunque Samsung era una corporación gigantesca, el control real seguía estando concentrado en manos de una sola familia. Una familia que, con el paso del tiempo, comenzaría a ejercer un poder enorme no solo dentro de la empresa, sino también dentro de Corea del Sur. Para entender el verdadero poder de Samsung, primero hay que entender su tamaño. Samsung no es solo una empresa, es un enorme conglomerado formado por decenas de compañías diferentes: Samsung Electronics, Samsung Heavy Industries, Samsung Engineering, Samsung Life Insurance, Samsung C&T, Samsung Biologics. La lista continúa. Cada una opera en sectores completamente distintos: tecnología, construcción, finanzas, biotecnología, publicidad, construcción naval. Y cuando se suman todas estas empresas, el resultado es impresionante. Durante años, se ha estimado que Samsung representa cerca del 20% del Producto Interno Bruto de Corea del Sur. Eso significa que una sola corporación genera una quinta parte de toda la economía del país. Pocas empresas en la historia han tenido un nivel de influencia tan grande sobre una nación. Pero lo más sorprendente es cómo la familia Lee mantiene el control de este gigantesco imperio. Porque técnicamente, la familia no posee la mayoría de las acciones. En realidad, utilizan una compleja red de participaciones cruzadas entre empresas del grupo. Una compañía posee parte de otra. Esa segunda posee acciones de una tercera. Y esa tercera vuelve a tener participación en la primera. Este sistema crea una estructura corporativa extremadamente complicada, pero tiene un propósito muy claro: permitir que la familia Lee controle todo el conglomerado con una cantidad relativamente pequeña de acciones. Es una estrategia que ha sido utilizada durante décadas por muchos chaebol en Corea del Sur. Pero en el caso de Samsung, el tamaño del imperio hace que el sistema sea aún más impresionante. Sin embargo, tanto poder también trae problemas, porque cuando una empresa es tan importante para la economía de un país, su relación con la política se vuelve inevitable. Y en el caso de Samsung, esa relación ha estado llena de controversias. Durante años han existido acusaciones de sobornos, evasión fiscal e influencia política. Pero uno de los escándalos más grandes ocurrió en 2016 y terminó sacudiendo a todo el país. Todo comenzó con una investigación sobre la entonces presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye. Los fiscales descubrieron que una amiga cercana de la presidenta estaba utilizando su influencia política para extorsionar dinero de grandes empresas, entre ellas Samsung. Según la investigación, Samsung había donado millones de dólares a fundaciones controladas por esta mujer. A cambio, la empresa esperaba recibir apoyo político para una operación extremadamente importante: la sucesión dentro de Samsung. En ese momento, Lee Kun-hee, el presidente de Samsung, estaba gravemente enfermo. Había sufrido un ataque al corazón en 2014
y estaba hospitalizado desde entonces. Eso significaba que el control del imperio debía pasar a la siguiente generación. Su hijo, Lee Jae-yong, también conocido como J.Y. Lee, pero transferir el control de un imperio corporativo tan grande no era sencillo. Había enormes implicaciones financieras y también políticas. Una fusión clave entre dos compañías del grupo Samsung necesitaba la aprobación de accionistas y autoridades. Y según los fiscales, el apoyo del gobierno fue decisivo. Las investigaciones concluyeron que Samsung había pagado sobornos para asegurar ese apoyo. El escándalo explotó en todo el país. Millones de personas salieron a las calles a protestar. Las manifestaciones fueron tan grandes que terminaron provocando algo histórico: la destitución de la presidenta. Park Geun-hye fue removida de su cargo y más tarde condenada a prisión. Pero la investigación también alcanzó a Samsung. En 2017, Lee Jae-yong fue arrestado, el heredero del imperio Samsung, el hombre que estaba destinado a liderar una de las empresas más poderosas del mundo. Fue acusado de soborno, corrupción y perjurio. El caso captó la atención internacional, porque planteaba una pregunta muy incómoda para Corea del Sur. ¿Qué sucede cuando una empresa se vuelve demasiado importante? ¿Puede realmente la justicia actuar con total independencia? Lee Jae-yong fue condenado a prisión. Pero su historia no terminaría ahí. Después de cumplir parte de su sentencia, fue liberado tras una apelación. Luego, en 2021, volvió a ser condenado. Y más tarde, nuevamente liberado bajo libertad condicional. El debate en Corea del Sur se volvió intenso. Algunas personas creían que la ley debía aplicarse sin excepciones. Otras argumentaban que encarcelar al líder de Samsung podría afectar seriamente la economía del país. Después de todo, Samsung no es solo una empresa tecnológica, es uno de los motores económicos más importantes del país. Miles de empleos dependen directamente de sus empresas, y millones más dependen indirectamente de su actividad. Además, Samsung es responsable de algunos de los productos más avanzados del mundo. La compañía es uno de los mayores fabricantes de semiconductores. Los chips que alimentan smartphones, computadoras y centros de datos. Sin esos chips, gran parte de la tecnología moderna simplemente no funcionaría. Esto significa que Samsung no solo tiene influencia dentro de Corea del Sur, también juega un papel crucial en la economía global. Empresas de todo el mundo dependen de su tecnología. Gobiernos enteros siguen de cerca sus inversiones. Y cada nuevo lanzamiento de Samsung puede afectar mercados internacionales. Todo esto coloca a la familia Lee en una posición extremadamente poderosa. Una familia que no solo controla un imperio empresarial, sino que también influye en una parte importante de la economía mundial. Pero a medida que el mundo cambia, también lo hacen los desafíos. La competencia tecnológica es más feroz que nunca. Empresas como Apple, TSMC y Nvidia están compitiendo por el dominio del futuro digital, y al mismo tiempo, Corea del Sur sigue debatiendo una pregunta difícil. ¿Debe una sola familia tener tanto poder dentro de una nación moderna? La respuesta a esa pregunta podría definir el futuro de Samsung y también el futuro de Corea del Sur. A pesar de los escándalos, las investigaciones y los cambios políticos, Samsung sigue siendo una de las empresas más poderosas del planeta. Hoy, Samsung Electronics es el corazón del imperio y también una de las compañías tecnológicas más valiosas del mundo. Sus productos están en prácticamente todos los países. Millones de personas utilizan teléfonos Samsung todos los días. Pero los smartphones son solo una parte del negocio. En realidad, el área más importante de Samsung está escondida dentro de los dispositivos que usamos. Los semiconductores, los chips. Estos pequeños componentes son el cerebro de la tecnología moderna. Están dentro de teléfonos, computadoras, automóviles, satélites, centros de datos y prácticamente cualquier dispositivo electrónico.
Samsung es uno de los mayores fabricantes de chips del mundo. Solo unas pocas empresas tienen la capacidad tecnológica para producirlos a gran escala. Y esa industria se ha convertido en uno de los campos más importantes de competencia global. Países enteros están invirtiendo miles de millones de dólares para asegurar el suministro de semiconductores. Estados Unidos, China, Europa, todos saben que quien controle los chips tendrá una enorme ventaja tecnológica y económica. En medio de esta carrera global, Samsung ocupa una posición estratégica. Sus fábricas producen algunos de los chips más avanzados del planeta. Y cada nueva generación de tecnología requiere inversiones gigantescas. Construir una sola fábrica de semiconductores puede costar más de 15.000 millones de dólares. Pero Samsung continúa invirtiendo, porque sabe que el futuro de la tecnología depende de estos pequeños componentes. Mientras tanto, la familia Lee sigue manteniendo el control del imperio. Aunque su participación directa en acciones no sea dominante, la estructura de propiedad del grupo continúa asegurando que el poder permanezca dentro de la familia. Lee Jae-yong, el heredero del imperio, se ha convertido oficialmente en el líder del grupo. Después de la muerte de su padre, Lee Kun-hee, en 2020, la transición generacional finalmente se completó. Pero esta transición también trajo nuevos desafíos. Uno de los mayores fue el impuesto de herencia. Corea del Sur tiene uno de los impuestos de sucesión más altos del mundo. La familia Lee tuvo que pagar más de 10.000 millones de dólares en impuestos tras la muerte del patriarca. Para cubrir esa enorme cantidad, parte de la familia tuvo que vender acciones y reorganizar activos. Fue uno de los pagos de impuestos de herencia más grandes en la historia moderna, pero incluso después de pagar esa cifra gigantesca, el control del imperio permaneció intacto. Esto demuestra algo importante. Samsung no es solo una empresa, es una estructura cuidadosamente diseñada para sobrevivir generaciones. Una dinastía corporativa. Durante décadas, la familia Lee ha preparado cada transición con enorme cuidado, entrenando a los herederos, colocándolos en posiciones estratégicas y asegurándose de que el poder permanezca dentro de la familia. Sin embargo, el mundo empresarial está cambiando. Las nuevas generaciones de inversionistas exigen más transparencia. Los gobiernos están observando con más atención el poder de los grandes conglomerados. Y dentro de Corea del Sur existe un debate cada vez más fuerte sobre el futuro de los chaebol. Algunos creen que estos conglomerados fueron esenciales para transformar Corea del Sur en una potencia económica. Otros creen que concentran demasiado poder en manos de muy pocas familias. Pero independientemente de ese debate, una cosa es clara: Samsung ha tenido un impacto enorme en el desarrollo del país. En apenas unas décadas, Corea del Sur pasó de ser una nación devastada por la guerra a convertirse en una de las economías más avanzadas del mundo. Y Samsung fue una pieza clave en esa transformación. Sus inversiones impulsaron industrias enteras. Sus fábricas generaron millones de empleos. Y su tecnología ayudó a posicionar al país como un líder global en innovación. Hoy, el nombre Samsung es conocido en todos los rincones del planeta. Desde televisores y smartphones hasta rascacielos y barcos gigantes. Pero detrás de todo ese imperio tecnológico, sigue existiendo una historia mucho más humana. La historia de una familia. Una familia que comenzó con una pequeña empresa comercial en 1938 y que con el paso de las décadas construyó uno de los imperios corporativos más grandes jamás creados. Un imperio que no solo vende tecnología, sino que también influye en la política, la economía y el futuro de toda una nación. Y eso plantea una última pregunta. Cuando una empresa se vuelve tan grande que su destino está ligado al destino de un país, ¿dónde termina el poder de la compañía? ¿Y dónde comienza el poder de la nación? Esa es una pregunta que Corea del Sur todavía sigue intentando responder. Y mientras Samsung continúe creciendo, esa pregunta será cada vez más difícil de ignorar. Porque en muchos sentidos, la historia de Samsung ya no es solo la historia de una empresa.
Es la historia de cómo una familia llegó a construir un imperio capaz de influir en todo un país. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos.